Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy es día domingo, luna llena, 21 de julio. Y tenemos el honor de tener aquí con nosotros en el Sadhana Online a Su Gracia Gundicha Das, que hoy nos va a hablar de, va a hacer una explicación del verso Atma Rama, de acuerdo a tal como Silas Chaitanya Mahaprabhu le instruyó a Sanatan Goswami. Y para ello se va a amparar en los textos, el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 24, y también en el libro Las enseñanzas del señor Chaitanya. Pues nada, ya el espacio es todo tuyo cuando quieras. ¿Quieres que comparta ahora mismo? Sí, puedes compartir, puedes poner Vale, en el texto 5, vale. que es el de una rama. Ujú. Vale, voy. Aquí. Hare Krishna, Gundicha. Hare Krishna, estás aquí. Bueno, primero de todo, pues dar las gracias por tener la oportunidad de poder. Bueno, lo único que voy a hacer es repetir lo que dice el, el Chaitanya Charitamrita y el Srimad Bhagavatam. No hago otra cosa. Porque uno, viendo un poco la mentalidad que adoptan las grandes almas, nos enseñan cómo debemos actuar, y ahora lo veremos en esto que vamos ahora a leer. Estamos ofreciendo reverencias a la personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya 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 Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Entonces hemos recibido reverencias a la personalidad de Dios, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que es lo que se canta normalmente cuando se va a leer el Srimad Bhagavatam. Aunque hoy vamos a leer Chaitanya Charitamrita, el texto que vamos a leer es del Bhagavatam. Es curioso, ¿no? Que es así. O sea, el texto pertenece, el texto original pertenece al Srimad Bhagavatam, al primer canto, título 7, texto número 10. Y esta es la respuesta a una pregunta cuando los sabios de Naisarania van al bosque a escuchar al gran sabio Sutta Goswami. Entonces, Saunaka Rishi es el líder, digamos, de la asamblea de sabios.
y es el que se dirige a Sutta Goswami y le hace una pregunta, que es, este verso es la respuesta a esa pregunta, porque le pregunta que es el texto número 9 del capítulo 7, el primer canto, le pregunta que cómo es que Sukadeva Goswami, si él ya estaba liberado, o sea, si él era un alma liberada, no tenía ningún deseo por cosas materiales, ¿cómo es posible que se tomara la molestia de recitar el Srimad Bhagavatam? Entonces, ¿cómo es esto? Que esta gran obra, esta vasta obra literaria, ¿cómo se tomó esa molestia? Esa es la pregunta que le hace Saunaka Rishi a, 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 a Sutta Goswami. Sutta Goswami previamente había estado escuchando a Sukadeva Goswami y él lo que hace es repetir lo que había escuchado de Sukadeva Goswami. Ese es el verso que estamos, esa es la pregunta de Saunaka Rishi a Sutta Goswami. Y la respuesta es el verso siguiente, que es el verso Atmarrama. Entonces, muchas veces, yo conozco varios casos de devotos que a mí me habían dicho, uy, pero el verso de Atmarrama es del Chaitanya Charitamrita. Y él decía, no, es del Srimad Bhagavatam. Lo que pasa es que lo encontramos también en el Chaitanya Charitamrita. En el Chaitanya Charitamrita se repiten estos mismos versos del Bhagavatam a veces porque se les da explicaciones. Por ejemplo, en el Chaitanya Charitamrita, el capítulo 6 del Adi Lila, perdón, del Madhya Lila, el capítulo 6 es la liberación de Sarvabhauma Bhattacharya. Entonces, en ese capítulo es cuando se explica, ¿no? Se explica cómo cuando el Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a Jagannath Puri, él pierde el sentido, ¿no? Se desmaya. ¿No? Entonces, en esa época solían pasar estas cosas. A veces personas que perdían el sentido, pero algunos lo hacían simuladamente, porque querían aparentar un alto grado de devoción, ¿no? Entonces solía haber ese tipo de personas que simulaban esos síntomas de éxtasis. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó en éxtasis de verdad. Entonces, cuando vino Sarvabhauma Bhattacharya, él era el gran erudito en Vedanta de la época. No había otro como él. Si queremos escuchar una explicación del Vedanta, especialmente los Upanishads y lo que es el Vedanta Sutra, él era una eminencia, era el mejor de todos, era el que conocía mejor toda la filosofía Vedanta. Y todo el mundo quería estudiar con Sarvabhauma Bhattacharya. El Bhattacharya se lleva a Sri Chaitanya Mahaprabhu, se lo llevó a su casa, se lo llevó allí. Y Gopinath Acharya, que era el cuñado de Sarvabhauma Bhattacharya, era devoto del Señor. Y él sabía que Sri Chaitanya era Krishna mismo, era la suprema personalidad de Dios. Pero el Bhattacharya no le daba mucha importancia a lo que decía su cuñado. Cuando se lo llevó a su casa, una vez cuando recuperó la conciencia, él le explicó el Vedanta. Le explicó el Vedanta y el señor Chaitanya Mahaprabhu lo escuchó atentamente por una semana, 7 días. Imaginaos, una semana entera escuchando las explicaciones del Vedanta. Entonces,
Sarvabhauma Bhattacharya estaba muy sorprendido de que no le había preguntado nada, porque lo normal a alguien de su nivel era que le preguntaran cosas cuando les estaba dando las explicaciones del Vedanta. Entonces se lo dijo a Sri Chaitanya, le dijo, ¿tienes alguna pregunta o algo así? Porque llevas 7 días escuchando y no has preguntado nada. ¿Eh? Estaba sorprendido de esto. Y entonces es cuando Chaitanya Mahaprabhu le dijo que las explicaciones del Vedanta se entienden por sí mismas, son claras y cristalinas. Pero yo de lo que tú dices no entiendo nada, no estoy entendiendo nada, porque estás cubriendo las explicaciones originales con las nubes de tus explicaciones. Entonces, el Bhattacharya se molestó muchísimo con Sri Chaitanya por haberle dicho eso, porque él se consideraba que era la gran eminencia y entonces como alguien le iba a contestar de esa manera, como le había hablado el señor Chaitanya. Pero después le pidió al señor Chaitanya que le diese una explicación del verso Atmarrama. Pero Chaitanya Mahaprabhu le dijo, bueno, tú eres un gran erudito, mejor que primero la des tú la explicación. Y fijaos que cuando Sarvabhauma Bhattacharya explica el verso Atmarrama, lo hace de 9 formas distintas. Fijaos, a veces es complicado en el sentido de que nosotros escuchamos, y más hoy en día, por ejemplo, que nos explican una cosa y las informaciones que tenemos a veces son muy simples. Las informaciones son simples y se supone que una cosa solo tiene una explicación, por ejemplo. Pero en el caso del sánscrito, por ejemplo, en el verso Atmarrama, por ejemplo, las palabras tienen diferentes significados. Y el hecho de que la explicara de esa manera, de 9 formas distintas, solo era propio de una persona que tenía mucha erudición. No era una persona cualquiera, no era una persona común y corriente, sino era alguien con mucha capacidad, mucha inteligencia. Y lo explico de esa forma. Entonces, luego le tocaba el turno a señor Chaitanya. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó el verso Atmarrama, pero de 18 maneras distintas. Pero eso sin contar las 9 que había hecho el Bhattacharya. O sea, y la explicó de 18 maneras distintas. Y después de haber escuchado esa explicación que había dado Sri Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya se rinde a él. Se rinde realmente y lo acepta como la suprema personalidad de Dios. Ahí realmente claudica. Se había resistido, a pesar de que Gopinath Acharya siempre le hablaba y le explicaba que él era Krishna mismo y todo esto. Ahí ya el Bhattacharya pues se rinde. Y es cuando él de alguna manera se hace o se convierte en un devoto. De pasar de ser un erudito en Vedanta, se vuelve un devoto. Entonces, en el capítulo 6 se explica eso, se explican el verso Atmarrama de esas diferentes formas. Y en este capítulo 24, en el que estamos ahora, se explica el verso Atmarrama de 61 maneras distintas. 61, casi nada, muchas más veces. Entonces, aquí, y ahora vamos, es el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. Un momentito, Prabhu, que quiero preguntar una cosa, que hay una devota que me ha dicho que lo tengo demasiado ampliado
¿Vosotros cómo estáis viendo este verso? ¿Está demasiado y se escapa de la pantalla o está bien? No, no, ahora ya está bien. Ah, Está vale, bien. vale, pues ya está. Gracias. ¿Alguien lo puede leer el verso, por favor? ¿Dices el sánscrito? Sí, O ya y la traducción, las dos cosas. Ah, vale. Vera, si tú quieres leer, si... Venga, lo leo yo. Atma Ramas Chamuna yo Nirgranta Apyurukrame Urvantia Haitukim Bhaktim Itambutaguno Hari. Vera, ¿quieres leer la traducción? A ver si es que no está. Sí está. Tienes el micro cerrado, Vera. Pues Jordi, ¿lo quieres leer tú? Sí, Hare Krishna. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Incluso aquellos que están satisfechos en el ser libres de la atracción de los deseos materiales externos sienten atracción por el servicio amoroso de Hare Krishna, que posee cualidades trascendentales y realiza actividades maravillosas. Hari, la personalidad de Dios, se llama Krishna debido a que posee unas cualidades tan trascendentalmente atractivas. Vale, entonces este famoso verso Atmarrama, Prabhupada te explica que distintas clases de trascendentalistas utilizan este verso de acuerdo a distintas interpretaciones, porque hay trascendentalistas que son karmis, hay algunos que son gyanis y otros son yogis. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, el capítulo 6 del Gita se titula, ¿cómo se titula el 6 del Gita? Diana Yoga. Jnana Yoga. Exactamente. Al final del capítulo, el penúltimo verso, ¿puedes ponerlo? El Sí, verso es lo estoy buscando. el 46 de ese capítulo. Diferentes tipos de trascendentalistas. ¿Alguien lo puede leer, por favor? María, ¿quisieras leerlo? Sí, el yogi es superior al asceta, superior al empírico y superior al trabajador fugitivo. Por lo tanto, oh Arjuna, en todas las circunstancias, sé un yogi. El siguiente. Ragava Sí, Patti. lo leo yo, Maya Darshi. Mi reverencia a todos los devotos reunidos y a nuestros maestros espirituales. Dice así, traducción. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental. Es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Significado. No, significado no. Ya, gracias, Hare Krishna. Bien. Entonces, en estos versos se ve que hay diferentes tipos de trascendentalistas, por eso Krishna le dice a Arjuna esto, dice los diferentes niveles que hay de yogis, y cada uno lo puede interpretar de una manera. Entonces, en la explicación del verso Atmarrama, se refiere por eso se dan diferentes explicaciones, porque hay diferentes tipos
de trascendentalistas, pero incluso hay algunas palabras, y ahora lo veremos, que se refieren a personas ordinarias. Pero finalmente, el sentido del verso Atmarrama es que incluso, o sea, que cualquier persona, incluso las almas liberadas, los Atmarramas, incluso las almas que ya, como en este caso era Sukadeva Goswami, porque la pregunta venía en relación a él, que le acaban prestando servicio devocional al Señor Supremo. Finalmente, incluso todo tipo de almas. Entonces, ¿puedes volver a Chaitanya Charitamrita al capítulo 24? Sí, estamos, ¿no? Estamos aquí ya. Ah, vale. Vale, entonces vamos al texto 6 ahora. El capítulo 24, el texto 6. Sí. O sea, el 6, 7, 8 y 9. Vale, entonces me pongo en solamente los versos. Vale, aquí. Sí, porque la cosa es que cuando... aquí es cuando Sanatana Goswami o sea, quería que Sri Chaitanya Mahaprabhu le explicara el verso Atmarrama tal como se lo había explicado a Sarvabhauma Bhattacharya, en lo que hemos mencionado antes, en el capítulo 6. Entonces, si alguien puede ver esos versos. Raghava Pandit, ¿quisieras leer 6, 7 y 8? Estoy en el teléfono y es muy pequeño, de verdad. Muy bien. Disculpa. Vale, gracias. Víctor. Hare Krishna. Texto 6. He escuchado esta maravillosa historia y por eso siento mucha curiosidad por escuchar de nuevo tu explicación. Si tuvieses la bondad de repetirla, me sentiría muy complacido de escuchar. Texto 7. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: yo estoy loco y Sarvabhauma Bhattacharya también lo está. Por eso acepto mis palabras como si fueran la verdad. Texto 8. No recuerdo qué dije en aquella ocasión, pero sí, gracias a tu compañía, me viene algo a la mente, lo explicaré. Muchas gracias. El 9 también. ¿El 9 también? Pues Víctor, si quieres leerlo. Sí. Texto 9. Generalmente por mí mismo soy incapaz de dar ninguna explicación, pero por la influencia de tu compañía puede que se manifieste algo. Aquí es muy interesante primero, cómo Sanatana Goswami le pide al señor Chaitanya que eso que lo hace postrado, se postra ante él, lo hace con mucha humildad. Entonces, y quiere que le explique el verso tal como se lo había explicado a Sarvabhauma Bhattacharya. Por otro lado, a veces escuchar la respuesta del señor Chaitanya. Dice, yo estoy loco. Dice, Sarvabhauma Bhattacharya también. Dice, por eso él aceptó mis palabras como si fueran la verdad. Dice, no recuerdo ni siquiera lo que le dije en aquella ocasión. Entonces dice, pero si gracias a tu compañía viene, si de esa manera viene algo a mi mente, lo explicaré. Es curioso porque aquí se da mucha importancia a la interrelación entre el orador y la audiencia. Eso lo vemos, sí, todo esto a lo largo del Bhagavatam. Cuando, por ejemplo, tanto como cuando habla Sukadeva Goswami a Maharaj Pariksit, que se juntaron decenas de sabios allí para escuchar, hay una gran, digamos, una energía muy potente ahí, porque el hecho de que alguien quiere escuchar, entonces nos inspira desde dentro del corazón. Entonces el señor Chaitanya nos da la prueba de esto, de esta manera. Dice, yo ya ni me acuerdo de lo que le dije, pero gracias por tu deseo, porque tú quieres
tú quieres escuchar. Entonces, bueno, por fin recibo una inspiración para poderlo explicar. Y veremos lo que sale. Pero bueno, claro, esos son pasatiempos, porque finalmente Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo y él lo sabe todo. Entonces, simplemente está actuando de esa manera. Entonces, ahí va y le empieza a explicar el verso Atmarrama. En el verso Atmarrama encontramos 11 componentes. Atmarrama, Cha, una yo, Virgranta, Api, Urukrame. Urbanti, Ahaitukim, Bhaktim, Itam, Bhuta, Guno, Hari. Esos son los 11 componentes. Son 11 palabras. Entonces lo que hace, le explica el verso. Lo primero de todo es lo hace basándose también en el conocimiento gramatical de las palabras, ¿no? Porque algunas palabras tienen varios significados, incluso algunos son contrarios. Es una cosa que cuando yo lo leí la primera vez me pareció muy curioso, ¿no? Que la misma palabra tiene dos significados contrarios. Entonces empiezo con la palabra Atma, ¿no? Porque Atmarrama es una palabra compuesta, Atma y Arama, ¿no? Entonces Atmarrama. Atma, entonces se refiere, la palabra Atma tiene 7 significados distintos. Están explicados muy detalladamente en el capítulo 24. El capítulo 24 explica, bueno, da unas explicaciones muy extensas. Tiene 355 versos. Entonces, es interesante leerlo, pero a veces uno, por ejemplo, yo mismo cuando lo leo, al final yo me pierdo. O sea, yo no soy capaz de entender las 61 explicaciones, porque lo que hace es dividir a veces porque hay diferentes tipos de personas que lo comprenden de diferente manera. Y entonces a veces divide, por ejemplo, cuando dice que, por ejemplo, Munayo son los munis, los sabios, eruditos, pensadores, por ejemplo, todos esos ascetas, místicos, son de diferente nivel y a veces lo divide porque el nivel de comprensión de cada uno es distinto. A lo mejor lo entiende de diferente manera, entonces da unas diferentes explicaciones. Entonces, lo primero que explica es la palabra Atma, que tiene 7 significados. La suprema verdad absoluta, el Brahman, Brahma, el Man, ese sería uno. El cuerpo también es Atma, también se refiere al cuerpo, también se refiere a la mente. En el Bhagavad Gita también Prabhupada te explica estos diferentes significados. También quiere decir esfuerzo, firmeza, inteligencia y la propia naturaleza de uno. Esos son los 7 significados de la palabra Atma. Entonces, Arama quiere decir el que disfruta. Por lo tanto, la palabra Atmarrama quiere decir que el que disfruta de estas 7 cosas del significado de la palabra Atma. Aunque en realidad, por ejemplo, la intención siempre es llevarnos al punto de comprender a Krishna en su forma personal. Cuando habla del ser, por ejemplo, cuando dice Atma, la suprema verdad absoluta, ¿a qué se refiere? Entonces aquí, luego en el capítulo este veréis, si lo leéis, veréis cómo cita el verso del Bhagavatam, Bhaganti Tata Vidas Nama Gayambrameti Parabameti Bhagavanite Sabyate, que la verdad absoluta tiene 3 diferentes grados de comprensión, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces, pero en el verso finalmente, lo que nos va a mostrar es que la personalidad de Dios tan atractiva que atrae la mente de todo el mundo, de diferentes maneras. Entonces, Atmarramas, Cham, Munayo. Munayo se refiere a diferentes tipos de personas. En el Muni, por ejemplo, el Muni que se explica en el Bhagavad Gita,
se dice que un muni es aquel que se la pasa filosofando, que le da vueltas a la mente de diferentes formas. Dice que un muni no puede ser un muni, dice Prabhupada, si no difiere de otro muni. Entonces, por ejemplo, los filósofos, incluso los griegos, por ejemplo, eran así, o sea, eran munis, porque ellos estaban filosofando y venía otro y era discípulo de ese, pero luego sacaban nuevas ideas, porque lo que hacen los munis es eso. Esos son ascetas, a veces son simplemente pensadores, filósofos, todos esos son munis. Entonces, hay diferentes tipos de munis. Entonces dice, Atma Rama Chamuna yo. Y Nirgranta. Nirgranta es una palabra importante. Nirgranta es una palabra que tiene varios significados. Nirgranta quiere decir que Granta quiere decir nudo. O sea, por eso que hay libertad de los nudos de la ilusión. Eso es Nirgranta. Pero también quiere decir, Granta también quiere decir escritura. Cuando hablamos del Srimad Bhagavatam, por ejemplo, y terminas a veces, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que dice Granta Raj Srimad Bhagavatam Pillai. Granta Raj. Y quiere decir el rey de los grantas, el rey de las escrituras, es el Srimad Bhagavatam, Granta Raj. Entonces, Nirgranta quiere decir también sin contacto, porque Nir es sin contacto ni ningún tipo de relación con ningún tipo de escritura. O sea, que si lo miráis desde un punto de vista, el significado es contradictorio. Por ejemplo, libertad de las ataduras y de la ilusión, y por lo tanto sin contacto con las escrituras. Son dos significados prácticamente contradictorios. También quiere decir el que carece de riquezas, pero trata de reunirlas. Migranta también. O quiere decir alguien que es pobre. También se explica. Se dan diferentes explicaciones del significado de esta palabra. De hecho, pero por otro lado también, por ejemplo, en este capítulo 24 del Madhya Lila, se explica la historia porque refiriéndose a esta palabra, Nigranta, se refiere también a un cazador. A un cazador que no tiene ningún tipo de conocimiento de ningún tipo. Y entonces explica la historia del cazador Mrigari, cuando se encuentra con Narada Muni. Narada Muni se fue para Prayaka, a la confluencia de los tres ríos sagrados, y se encontró, yendo por el bosque, iba por el camino, se encontró animales, se encontró un ciervo malherido, medio muerto, sufriendo. Más adelante se encontró otro animal, también malherido, un conejo. Se encontró varios animales que estaban en ese estado. Entonces él pensó, ¿quién ha podido hacer esto? Entonces, eso va en relación a la palabra esta Nigranta, que tiene el sentido de que uno se puede evolucionar por una relación. En este caso, del cazador con Narada Muni. Esa relación le hizo al cazador, le hizo, digamos, liberarse de todos sus malos conceptos. De hecho, cuando se encuentra se dice que el cazador tiene un aspecto tan horrible, porque tenía un aspecto muy negruzco, los ojos rojos, como de ira. Entonces cuando Narada Muni se acerca a él, le pregunta que ¿eres tú el que ha hecho esto? He encontrado animales por ahí que están en un estado pues, terrible, sufriendo. Y entonces él dice, sí, he sido yo.
He sido yo el que los ha puesto en esa condición. Entonces Narada Muni le pregunta, ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué no les matas? Los podías matar directamente y así de esa manera sufren menos. Entonces Mrigari le dice, bueno, es que a mí mi padre me ha enseñado, sí. A mí me ha enseñado a hacerlo de esta forma. Entonces es como una gratificación ver cómo sufren de esa manera. Entonces Narada Muni le dice, mira, dice, si tú matas un animal, eso es pecaminoso. Matar el animal es un poco pecaminoso. Pero hacer lo que estás haciendo es muy pecaminoso. Dice, y debido a eso, tú vas a tener un karma terrible. O sea, después vas a tener que sufrir y vas a ser matado por esos diferentes animales que tú has puesto en esta condición. Entonces, por eso le dice que deje de hacerlo. Y de hecho tuvo éxito en el hecho de que el Mrigari se volvió consciente de eso, se preocupó y entonces le pidió qué podía hacer. Y le dijo, lo primero que tienes que hacer es romper el arco. Rómpelo. Dice, hombre, pero ¿cómo voy a romper el arco? Si con eso yo vivo de esto, fíjate, yo tengo pieles, si quieres te puedo dar pieles, tengo aquí y me sobran. Porque lo que hacía tanto matar animales todos los días, entonces le dice, mira, dice, si tú rompes el arco, porque claro, dice, ¿de qué voy a vivir? Le dice, yo te voy a mandar comida todos los días, no te va a faltar nada. Y entonces dice, bueno, si es así, bueno, rompe el arco. Entonces, después de romper el arco, Narada Muni le da las indicaciones adecuadas. Y de hecho es el Mrigari se vuelve devoto, porque lo manda, dice, vete, dice, deja todo lo que tengas, dalo todo y vete al río. Vete ahí al río y pon una planta de tul así y la circunvalas todos los días y canta el mantra Hare Krishna. Entonces el Mrigari lo hizo así. De hecho, cuando se encuentra con él otra vez de vuelta, que viene con Parvata Muni, Narada Muni va con Parvata, que es un buen amigo. Los dos, cuando Mrigari los vio desde lejos, inmediatamente se acercó a ellos y como había hormigas en el suelo, él las apartó con una tela para no pisarlas. De ser un asesino de animales que los mataba y los dejaba sufrir, se volvió un gran devoto y realmente en su corazón ya no quería causar daño ni siquiera a una hormiga. Entonces apartó las hormigas para poder ofrecer reverencias a Narada Muni, que era su maestro. Esa relación, eso es Nirgranta. Nirgranta es una interacción entre dos personas, en este caso un devoto como Narada Muni con alguien que está en la más grande de las ilusiones y lo saca de ahí. Ese es otro significado de la palabra Nirgranta. Entonces, Nigranta api urukrama. En el verso vemos que hay la palabra cha y la palabra api son palabras que se utilizan para varias cosas también. O sea, cha, Chaitanya Mahaprabhu lo explica con 7 significados distintos, depende cómo lo utilices. Se puede utilizar para firmar algo, para conectar una cosa con otra, para agregar, para sugerir, por ejemplo, en sentido de certeza. Pi, cha y api. Api también se utilizan en ese sentido. También se le dan 7 significados. A veces como posibilidad, como duda, pero a veces no. A veces es como pregunta, por ejemplo. Se utiliza de diferentes formas. Entonces, según la aplicación que se le dé. Entonces aquí en el verso dice, Nigranta api urukrame. Urukrame, urukrama,
urukrama. Krama quiere decir paso. Es el significado, digamos, según el diccionario. Krama es paso. Uro quiere decir muy grande. El que da un gran paso. Una persona muy poderosa. En este caso, en las enseñanzas del señor Chaitanya, la explicación que da ahí Prabhupada le llama el actor maravilloso. Urukrama. Urukrama se refiere a la encarnación de Vamanadev. Porque Vamanadev, digamos que ese fue el gran paso. O sea, con 2 pasos cubrió todo el universo. Se expandió, digamos. Entonces se refiere, en este caso, en este verso, concretamente a la encarnación Vamanadev. Entonces, la siguiente palabra es Purvanti. Purvanti, Haitukim Bhaktim. Estas también son palabras importantes. Purvanti quiere decir, viene del verbo hacer. Entonces, del verbo hacer, lo que pasa que tiene, hay diferentes significados de acuerdo al sánscrito. Por ejemplo, Atmane Pada. Atmane Pada quiere decir cuando uno hace cosas, por ejemplo, para uno mismo. Pero para Smai Pada es diferente, está explicado también ahí en el capítulo. Es cuando haces cosas para otro. Por ejemplo, si fuera cosas para uno mismo, la palabra en sánscrito sería kurvarte. Pero cuando dice kurvanti es porque es hacer cosas para otro. O sea, kurvanti se refiere especialmente cuando uno hace cosas para la personalidad de Dios. Entonces por eso dice kurvanti ahayukim bhakti, hacer cosas para Dios. Ese es el significado de esa palabra. Y cuando dice ahayukim es una palabra también muy importante. En el Bhagavatam, cuando los sabios de la Misarania le hacen la primera pregunta a Sutta Goswami, le preguntan que cuál es la máxima ocupación. O sea, cuál es la esencia, de hecho. Le preguntan, le dicen, hay muchas escrituras, hay muchas reglas y regulaciones que podemos ver en las escrituras. Dice, pero por favor, tú que eres tan erudito, dinos cuál es la esencia de esto. En sánscrito se dice Sara. Sara es la esencia. ¿Cuál es la esencia de todo esto? Y entonces la respuesta está en el capítulo 2 del primer canto. El capítulo 2 del primer canto se titula Divinidad y Servicio Divino. Entonces es el famoso verso, el verso número 6, que es... sí, lo puedes poner, porque así si lo veis. El verso 6 del capítulo 2 del primer canto, así nos va ahora también. 1, 2, 6. No, eso es el Bhagavad Gita. Ah, ¿no has dicho Bhagavad Gita? No, Srimad Bhagavatam, primer canto de Srimad Ah, Bhagavatam. vale. Bueno, este lo voy a mantener porque este es el verso, voy a abrir otro. Capítulo 2. Capítulo 2. Y un Verso momento, 6. le voy a poner el español. ¿Qué verso? 6. Es la respuesta a la pregunta.
Aquí, ¿quieres que alguien lo lea? Sí, sí, por Pues ejemplo. encantado. ¿Te gustaría leer el verso? El Sí. 6. El 6, ¿vale? La suprema ocupación Dharma para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Gracias. Exactamente, tiene que ser inmotivado e ininterrumpido. Entonces, aquí va en relación, esto va en relación a la palabra ahaituki que está en el verso Atmarrama, porque eso también es, en sánscrito, este verso es el Sabai Punsam Parodharmo Yato Bhakti Adoksaye ahaituki apratikata. Dice, para que ese servicio devocional satisfaga al yo por completo, tiene que ser ahaituki apratikata. Entonces, la explicación que le da Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami sobre esta palabra, Haituki. Haituki viene de Hetu. Hetu quiere decir la causa, el motivo de algo. ¿Cuál es la causa? Causal, a veces dice Prabhupada, o el motivo. Entonces, eso es la razón de algo. Entonces, Haituki. Entonces dice, que tenemos a Prabhu explica que hay la gente se ocupa en actividades trascendentales con 3 tipos de motivaciones distintas, dice. Una es para obtener felicidad material, bhukti. Por ejemplo, el tipo de ocupaciones que tiene la gente para obtener, digamos, gratificación material, podemos decir, o placer material o lo que sea, son ilimitadas. Me dice Chaitanya Mahaprabhu. Eso son muchas, son ilimitadas. No hay límite al número de cantidad de cosas que uno puede hacer para obtener ese tipo de disfrute. Esa es una motivación. Otra motivación, por ejemplo, uno puede hacer actividades trascendentales, digamos, o actividades para obtener algún tipo de poder místico. Entonces, ahí Chaitanya Mahaprabhu le dice que los diferentes, hay 18 tipos diferentes de esos, que son, a veces escuchamos, si habéis leído, por ejemplo, en el Néctar de la Devoción, dice que hay 8 tipos de poderes místicos, ¿verdad? Hay, que es siddhis yógicos. Dice que son 8. Si tenemos a Prabhu dice 18. En realidad esos 18 son los mismos, son los 8 que se citan en el Néctar de la Devoción, que Prabhupada explica ahí, más otros, digamos, más, esos son los 8 principales y 10 más. Esos son 18 tipos de formas de adquirir algún tipo de poder místico. Esos son siddhis, entonces son siddhis, bhukti, siddhi, mukti. Y el tercer tipo es la liberación. O sea, uno busca o actividades materiales, o poderes místicos, o la liberación, que es de 5 tipos, los 5 tipos de liberación. Entonces, cuando uno tiene, cualquier actividad que hace uno tiene esa causa. Hetu es la causa. La causa por la cual hacemos algo. Entonces, aquí cuando hablamos de la palabra esta, ahaituki, quiere decir, mediante el servicio devocional, ahaituki, quiere decir que no hay ningún tipo de esas motivaciones. Esas motivaciones que pueden ser, que de alguna manera u otra, son motivaciones que no tienen que ver con el servicio devocional puro. Entonces, ahaituki quiere decir sin ningún tipo de motivación. Lo que hemos leído en el verso este del capítulo 2 del primer canto. Ahaituki apratikata, para que el alma esté satisfecha y el alma suprasidati. Tiene que estar, el servicio devocional tiene que ser ahaituki apratikata. Por eso dice Kurbanti, dice aquí en el Atmarrama,
y de hacer cosas para otro, para la personalidad de Dios. Pero esas actividades tienen que ser ahaitukim, ¿eh? No tienen que tener ninguna motivación de esas tres que hemos mencionado. No que hacemos servicio y esperamos algo a cambio, esperamos que, a ver si Krishna me da poderes místicos, ¿eh? Y soy un yogi poderoso o lo que sea, ¿no? O la liberación mismo. Entonces el devoto no está interesado en nada de eso y por eso aquí dice Bhaktim. Bhaktim ya sabemos lo que es, ¿verdad? Servicio devocional. ¿Y avance espiritual? O sea, desear avanzar espiritualmente tampoco no estaría apropiado. Sí, bueno, sí, en un sentido sí, lo que pasa es que desear avanzar espiritualmente no podemos considerarlo un deseo material, pero puede haber cierta contaminación también, ¿eh? Que finalmente depende de la conciencia de uno, porque a veces uno dice, bueno, yo deseo avance espiritual, pero habría que ver cuáles son las connotaciones, digamos, porque cada sentimiento, por ejemplo, que tenemos, a veces está mezclado con muchas cosas. O sea, por ejemplo, nuestro servicio devocional, generalmente, por ejemplo, lo que iba a explicar ahora, la palabra bhaktim quiere decir servicio devocional. Servicio devocional. Aquí, Chaitanya Mahaprabhu le dice que es de 10 tipos. Uno, que es lo que hacemos nosotros, que es sadhana bhakti. Sadhana bhakti, ¿qué es? Servicio devocional. En la práctica. Estamos practicando. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro servicio devocional no es puro. O sea, pues está mezclado. Por eso a veces decimos que nosotros practicamos Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, estamos apegados a cosas. Nos gusta mucho servir a Krishna, pero nuestro servicio devocional no está completamente purificado. Estamos en el proceso de que se purifique. Cuando no tengamos ningún deseo material, entonces estará purificado del todo. Pero todavía, por ejemplo, como espontaneidad, ¿no? O sea, no por deber, sino como algo que es espontáneo que tú deseas hacer eso. Sí, evidentemente, claro. O sea, muchas veces, o sea, nosotros lo hacemos porque, bueno, porque hemos escuchado que es bueno hacer esto, hacer lo otro, entonces lo practicamos. Hacer esa práctica, al final se va a volver espontáneo. Lo vamos a querer hacer de una manera. De hecho, ya lo vemos en la práctica, como muchos devotos, por ejemplo, que al principio les ha costado mucho, nos ha costado mucho. Cuando lo empiezas, no. Yo recuerdo cuando empecé a practicar el servicio devocional, uno ya se piensa que es un devoto puro, porque dice, yo ya todo para Krishna, a mí no me importa nada, pero en realidad no es así. En realidad luego te das cuenta que no están así, que todavía te importan cosas, pero que al principio no te das cuenta, sino simplemente es una comprensión, podemos decir que mental, digamos, en el plano mental. O sea, en la mente uno ya, en el capítulo este 24 del Madhya Lila, hay una parte donde, bueno, porque cita diferentes versos del Srimad Bhagavatam, y uno de los que cita es uno muy famoso del canto 11, que es Denjerra Vindaksa Vimukta Manina Kvadiya Stavava Savisubra Budaya, que se está refiriendo a los mayavadis, a los impersonalistas. Dice que Denjerra Vindaksa Vimukta Manina quiere decir que ellos se creen liberados en la mente, Vimukta, liberado, Manina, en la mente, en su mente están liberados. O sea, uno piensa así, yo estoy liberado, ¿no? Pero no lo está. ¿Y por qué no lo está? Porque allí estabas Avisuddha Buddhaya. Porque Avisuddha Buddhaya quiere decir porque su inteligencia es impura. La inteligencia del impersonalista o el Mayavadi, como no está entregado a Krishna, es impura. Entonces evidentemente tiene algunos puntos, digamos, en su práctica, porque a lo mejor está practicando estrictamente ciertas cosas, pero debido a la inteligencia impura, simplemente está liberado en su mente. Entonces nosotros a veces podemos llegar a pensar eso, que yo estoy casi liberado, ¿no? Porque yo hago esto, hago lo otro, pero en realidad el servicio devocional
por ejemplo, que estamos practicando, es mezclado todavía, hasta que no llegues a ese estado. Como dice que hay 10 tipos de bhakti. El primero es ese, el sadhana bhakti, y los otros 9 son prema. Son ya de amor por Dios. Prema, rati, sneha, mana, pramanaya, raga, anuraga, baba, maha, baba. Son diferentes estados de amor por Dios. Que ya los tiene una persona que ha desarrollado ese nivel, que ha trascendido ya lo que es el sadhana bhakti. Entonces, claro, llegar a esos niveles no todo el mundo llega, evidentemente. O algunos pueden llegar a un nivel, otros llegan a otro, pero ya están hablando de un servicio devocional óptimo, óptimo. Entonces, siguiendo con la explicación de eso. Itambuta uno, Hari. Itambuta quiere decir placer trascendental pleno. Aquí ves. Eso quiere decir cuando uno está, por ejemplo, cuando decimos Satchitananda, ¿no? Ananda, ¿qué es? Es felicidad trascendental, es bienaventuranza plena, a veces dice Prabhupada, de diferentes nombres, ¿sabes? Pero es felicidad plena. Y tan puta es eso, satisfacción plena. ¿Por qué? Porque guna se refiere, Prabhupada explica el significado de la palabra guna como soga, pero en realidad guna también quiere decir las cualidades. Entonces, en este caso, en este verso, se está refiriendo a las cualidades de quién, a las cualidades de Hari. Guna. Guna, de hecho, es otro nombre de Krishna. Gunatma. Gunatma es un nombre de Krishna. Y Gunatma quiere decir que eres la fuente de todas las buenas cualidades. El origen de las buenas cualidades es Krishna. Entonces es Gunatma. Entonces, digamos que cuando uno siente ese itambuta, ese placer trascendental, uno puede abandonar todas las cosas materiales como algo inferior. Y uno pues también se siente atraído por las cualidades de Krishna. De hecho, da varias explicaciones en las enseñanzas del señor Chaitanya, explica eso, como por ejemplo los 4 kumaras se sintieron atraídos por el aroma de las flores ofrecidas a Krishna. Entonces, por el olor de esas flores y por las hojas de tulasi ofrecidas a Krishna, por eso ellos se sintieron atraídos. Los 4 kumaras eran almas autorrealizadas, no tenían interés en cosas materiales, sin embargo se sintieron atraídos por eso. Y Sukadeva Goswami es otro ejemplo primordial para nosotros, porque es el orador del Bhagavatam. De hecho, Sukadeva Goswami se dice que estuvo 16 años en el vientre de su madre. De hecho, no quería salir. Al final salió con 16 años. Y cuando nació, en el Bhagavatam está explicado eso, que él se marchó. Él se marcha. Y cuando su padre lo llama, no contesta. Como dice el Bhagavatam, al apesadumbrado padre solo le respondió el sonido de los árboles. O sea, no le respondió, se marchó. Entonces, se dice que Srila Vyasadeva, él hacía yagyas todos los días y tenía un discípulo que le traía la hierba, las ramas para hacer los fuegos, para hacer el fuego. Se iba al bosque a buscarlas. Y entonces, cuando estaba en el bosque, él le dijo a Vyasadeva que había visto un fantasma. ¿Cómo que ha visto un fantasma? Sí, ha venido un fantasma, porque Sukadeva Goswami solía andar desnudo por ahí. Entonces,
Srila Vyasadeva sabía que el fantasma que había visto no era, no era tal fantasma, sino que era su propio hijo. Entonces le dice, bueno, dice, cuando lo vuelvas a ver, entonces le recitas estos versos. Y le dio unos versos del 10º canto del Bhagavatam. Entonces cuando el discípulo de Vyasadeva empieza a recitar esos versos, Sukadeva Goswami inmediatamente se sintió atraído por los pasatiempos trascendentales de Krishna. Y entonces le había citado 3 o 4 versos y entonces le dijo, bueno, si te quieres venir, mi maestro te puede recitar unos cuantos más. Sabe 17.000 y pico más aparte de estos. Y entonces se fue ahí y fue instruido luego por Vyasadeva en el Bhagavatam. Entonces se sintió atraído, sintió esa atracción por escuchar los pasatiempos de Krishna. Entonces, por eso, cuando citábamos al principio, ¿no? Atma Ramas Chamuna Yo, o sea, es la respuesta a la pregunta de Saunaka Rishi, de que ¿por qué Sukadeva Goswami, que ya era un alma liberada, él se ha tomado la molestia de explicar el Srimad Bhagavatam y de estudiar esta vasta escritura? ¿Por qué? Si igual ya no lo necesitaba, ¿no? Esa sería la pregunta. Entonces, es Atma Ramas Chamuna Yo, o sea, almas liberadas. ¿Por qué? Porque Itam Bhuta Uno Hari, porque las cualidades de Krishna son tan atractivas, la forma de Krishna es tan atractiva. Entonces hay diferentes personalidades, han visto atraídos por diferentes formas maravillosas de Krishna. Entonces, Lakshmi, por ejemplo, la diosa de la fortuna, se siente atraído por la forma de tocar la flauta de Krishna. La flauta de Krishna es atrayente 100%. Es una de las cualidades de Krishna que no la tiene nadie más. De las 64 cualidades, hay 4 que le pertenecen a él. Y una es esa, que atrae a todas las entidades vivientes con el sonido de su flauta. Entonces, las jóvenes, las doncellas y las damas se sienten atraídos por las actividades infantiles de Krishna. Krishna de una manera u otra atrae diferentes formas. Entonces, incluso atrae a los animales, a los pájaros, a las bestias, a los árboles, las plantas, se sienten atraídos. El señor Chaitanya Mahaprabhu atrajo cuando andaba por el bosque de Dandakaranya, atrajo a los animales con su canto del santo nombre. Y vamos a explicar también un poco el significado de Hari, porque Hari es una palabra que sabemos es Krishna. Hari es un nombre de Krishna, que tiene varios significados, pero los que recalca Chaitanya Mahaprabhu como más importantes es que Hari es el que nos alivia de todos los sufrimientos materiales, de que nos alivia del nacimiento y la muerte, por ejemplo. Es el devoto Yaramara Hari, Yaramara Hari Da se llama. ¿Qué quiere decir el nombre? Yara Mara. Yara es las enfermedades, la vejez, y Mara y la muerte. Yaramara Hari Das, porque Hari es el que nos da alivio de esas cosas, de todas las cosas materiales, de todos los sufrimientos, de la vejez, de la muerte, las enfermedades. Es el que nos alivia y nos otorga todo lo bueno, todo lo auspicioso. Hace las dos cosas. Por un lado nos quita eso y por otro lado nos otorga todo lo auspicioso. Entonces, es muy, muy interesante la manera en que lo hace. Entonces, cuando explica, se aconseja que uno, hay una parte aquí en el capítulo 24, que cuando habla ahora no recuerdo exactamente en relación a que lo explica Chaitanya Mahaprabhu, que da una explicación del verso 2 del primer canto. Dharma Projita Kaita Gotra para Satam. Entonces,
¿Habéis escuchado ese verso? Ese verso dice, bueno, ponlo que lo podemos ver. Sí. Verso 2 del primer canto, del capítulo 1. Del Bhagavatam, dices. Sí, Vale. porque lo cita Chaitanya Mahaprabhu ahí en el capítulo 24 del Madhya Lila. Verso 2, capítulo 1. Canto 1, capítulo 1, ¿no? ¿Qué verso has dicho? El 2. ¿Rechazando por completo? Sí. ¿Quieres que lo leamos? Pues Linda, ¿te gustaría leerlo? Con gusto. Rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavad Purana expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasadeva en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva el conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Sí, pues este verso en concreto, ahí se refiere, es la primera parte del verso, Dharma, Projita, Kaitava. Kaitava Dharma es la religión que tiene motivaciones materiales, eso se le llama Kaitava Dharma. Y Projita es dice rechazando por completo, pero pro se refiere específicamente a los que desean a las personas que desean la liberación o volverse uno con Dios, porque se considera que ese es el más grande de los engaños. Eso es lo que explica Chaitanya Mahaprabhu. Entonces decimos eso, Dharma, Projita, Kaitavotra. O sea, ¿por qué se rechaza? Porque el Bhagavatam, como dice aquí, Paramo Nirmatsaranam Satam, Nirmatsara, que quiere decir, el Bhagavatam está dirigido a los que tienen el corazón 100% puro. Nirmatsarya quiere decir sin envidia. Entonces hay que sacar la envidia del corazón. Precisamente por eso, porque si lo relacionamos, podemos ver, ¿no? Cuando dice esto, cuando dice el Projita, quiere decir que tenemos deseos de conseguir cosas que no nos pertenecen. Entonces el Kaitava Dharma es la religión que está motivada por ese tipo de cosas. Pero el Bhagavatam está dirigido a las personas que están libres de envidia, los devotos, Satam son devotos, los devotos están libres de envidia. Entonces ese verso lo menciona también en algunas de las muchas explicaciones que da en el capítulo 24 del Madhya Lila, que es el que estamos tocando, en relación al verso Atmarrama. Entonces, de hecho, es el capítulo ese, quizás un poco largo, pero es muy completa las explicaciones que va dando y cómo lo conecta con diferentes versos del Bhagavatam. Por ejemplo, si no habéis leído las enseñanzas del señor Chaitanya, yo os recomiendo que lo leáis, porque es un libro en el Chaitanya Charitamrita, por ejemplo. Hay significados bastante largos, hay partes donde son unas explicaciones más técnicas, ¿no? del sánscrito, de todo esto. Y a veces según para quienes se hace un poco más denso de leer. En cambio, las enseñanzas del señor Chaitanya, el capítulo 15 es la explicación del verso Atmarrama. Es resumido
lo mismo que está en el capítulo 24 del Madhya Lila, pero está resumido. Da una explicación un poco más... de hecho, lo que yo estaba explicando ahora es más lo que saqué de allí, aunque me he estado leyendo, no entero todo el capítulo, pero gran parte del capítulo 24, he estado revisando todo eso, pero la explicación que da en las enseñanzas del señor Chaitanya es más, es como más, menos densa, podemos decir, es más ameno de leer. Ese libro no ha sido muy imprimido, ¿verdad? Porque no se suele ver tanto. No lo sé, pero es un libro que yo realmente os recomiendo que si no lo habéis leído, que lo leáis. Porque, bueno, toca varios temas, pero sobre todo las enseñanzas a Rupa Goswami, a Sanatana Goswami, también el encuentro con Ramananda Roy, por ejemplo, está muy bien explicado, está muy bien y es muy ameno de leer. En algunos textos, por ejemplo, a mí porque me gusta la filosofía y todas estas cosas, y entonces a veces me pongo a analizar y todo esto y tal, y lees en el Bhagavatam partes, pero hay partes que son más densas, y para personas que no les guste mucho la filosofía, por ejemplo, se hace más difícil, te aburres leyendo eso. En cambio, en el libro de las enseñanzas del señor Chaitanya es mucho más ameno de leer. Es más fácil para todo el mundo. Yo os recomiendo encarecidamente leerlo. A los que no lo hayáis leído. Y bueno, y a los que lo habéis leído también, porque yo a veces las cosas las leo varias veces. Por ejemplo, cuando tengo que dar una clase, aunque ya me sepa el sánscrito y aunque me sepa el palabra por palabra, pero me gusta releerlo porque te refresca la memoria, para que no se te olvide nada. También porque es placentero volverlo a leer. En realidad, el verso Atmarrama, o sea, la explicación, aunque tiene, como explica Chaitanya Mahaprabhu, 61 explicaciones distintas que da en el capítulo 24, en realidad, a lo que te conduce es que a que todas las almas, aunque estén liberadas, bueno, cualquiera de todas las almas se sienten atraídos a los pasatiempos y a la forma y a todo lo que tiene que ver con Krishna. Y eso es lo más importante. El verso te lleva a eso. Por eso es un verso tan importante. De hecho, fijaos que incluso, como explicaba al principio, Sarvabhauma Bhattacharya se quedó muy, muy impresionado de las explicaciones que le dio Chaitanya Mahaprabhu cuando lo explicó. Y él había explicado 9 veces. Era una persona súper erudita, que sabía mucho más que cualquiera, y lo explicó de 9 formas distintas. Pero aún así, Chaitanya Mahaprabhu lo explicó de 18 formas distintas, independiente de esas 9, aparte de esas. Y él se quedó muy impresionado. Ahí fue donde se convenció de que realmente solamente la Suprema Personalidad de Dios podía explicar el verso de esa manera, si no era posible. Bueno, entonces lo voy a dejar aquí porque creo que he hecho una explicación lo más condensada posible y creo que lo he abarcado todo lo que explica el verso sin entrar en detalles. Pues si queréis también hacer alguna pregunta o algún comentario. Mira, yo tengo... Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu Gundicha, Hare Krishna. Hay otro libro también que es el Avatar Dorado, ¿no? Que habla mucho del señor Chaitanya Mahaprabhu. No sé si sabes. Sí, lo conozco, pero no lo he leído, el Avatar Dorado. No lo he leído. Sí. Sé que es todo acerca de Chaitanya Mahaprabhu, pero no lo he leído. Hay muchos libros. Y el Chaitanya Mahaprabhu no son lo mismo que... Este libro no es el mismo que el Chaitanya Chaitamrita, ¿no? No, ese es el que estoy diciendo yo, este es el que yo digo, el señor Chaitanya.
Pero no es lo mismo que el Chaitanya Charitamrita, es otro, ¿no? O sea, este es las enseñanzas del señor Chaitanya, ¿no? No, Ese porque parece nuevo, ¿no? O sea, una edición nueva, ¿no? Esa. ese es el que tengo yo aquí. Es el mismo que tengo yo. Ese no lo había visto yo. Pues ese está súper bueno. Sí, yo tengo uno así antiguo, es así la tapa marrón casi de tela y eso. Ese es el que tenía yo antes. Este es una impresión más nueva y está muy bien este. Y el otro que les hablo es este de aquí, que es Sí, el avatar dorado. Es un tocho bien gordo, ¿eh? pero este me parece que es el Chaitanya Bhagavat este, ¿no? Ah, yo Sí, ese creo que tengo, sí. Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur, sí. Ah, este no, este es otro, ¿no? Este es... Mar dorado. No, Sí, pero es que este aquí en inglés dice Teachings of Lord Chaitanya, pero de Golden Avatar. O sea que lo mismo es que es el mismo. parece el mismo, Teachings on Lord Chaitanya es el mismo título, pero bueno, como a veces hacen ediciones Sí. distintas, no lo sé, ese yo no lo he leído. Pero puede que sea el mismo, porque Teachings on Lord Chaitanya es un libro que Prabhupada recomendó mucho en su momento. Qué Mira, caído yo que soy, que quería... ni siquiera lo he abierto, pero lo voy a empezar a ver, gracias. Sí, ese es puro néctar. Yo quería hacer una preguntita, que muchas veces sí, tanto en el Chaitanya Charitamrita como en este caso, ¿no? Como en el Bhagavatam, leemos, porque claro, por un lado se dice que este tipo de libros son ya destinados a los bhaktas. Es una escritura que es para los bhaktas. Quizá la Bhagavad Gita, pues es un informe, como una información más para todos, pero el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita ya es para devotos. Pero sin embargo, vemos también dentro del Bhagavatam y del Chaitanya Charitamrita explicaciones como, o sea, que describen a los impersonalistas, a los mayavadis, y yo quería un poquito saber que por qué, ¿no? Que por qué se incluyen si es que es para dar, como tips para la prédica, para los devotos o algo así. Eso por un lado. Y luego también que de qué depende que hay algunos impersonalistas que se sientan atraídos por cualidades del bhakti, como por ejemplo los kumaras que se sintieron atraídos por las hojas de tulasi, u otros, ¿no? Otros impersonalistas que se ven atraídos porque observan algo de algún devoto y sienten atracción, y otros que no quieren saber nada. ¿De qué depende de que el impersonalista tenga atracción o no la tenga? Vale, lo que pasa es que, a ver, yo me acuerdo cuando al principio escuchaba de eso, claro, cuando leemos, o sea, hay que distinguir una cosa. O sea, los trascendentalistas, o sea, cuando hemos citado el verso antes, Vadanti Tata Vavidas, Prameti Paramagneti, o sea, hay trascendentalistas que están más en la plataforma más del Brahman, de Paramatma o de Bhagavan, depende de qué tipo de trascendentalista. Pero yo recuerdo que al principio, como había leído cosas de los Mayavadis, pues ya tienes bueno, por lo menos en la época en que yo me hice devoto, había como un deseo negativo hacia los Mayavadis. O sea, ya, no, Mayavadis, porque pero en realidad hay que saber distinguir lo que es o sea, por ejemplo, un impersonalista. Por ejemplo, los Kumaras serían más Brahmavadis. Brahmavadi quiere decir que son impersonalistas, pero son personas avanzadas. Por ejemplo, en el verso del Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma Sochatina Kangsati, dice aquel que está en la plataforma esa Brahma Bhuta Prasanatma. Dice, no se lamenta y no desea poseer nada. Una persona que está en ese nivel, o sea, ya es un nivel, digamos, considerable, espiritualmente hablando. O sea, no es cualquiera, no es un colgado de la calle pues, que no sabe de nada, sino es una persona que tiene intereses espirituales de algún tipo. Entonces esos son Brahmavadis.
Pero claro, hay una distinción, porque Chaitanya Mahaprabhu, él decía que cuando los Mayavadis, decía Mayavadi, Krishna Aparadi, es ofensor. El Mayavadi es ofensor. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en el caso de los Kumaras, otros se han sentido atraídos, pero ellos no eran ofensores, ellos simplemente tenían la realización Brahman, simplemente. No, pero no son ofensores. Y en cambio, el Mayavadi sí es ofensor. Mayavadi, Krishna Paradi. Por eso Chaitanya Mahaprabhu decía que uno no se debe relacionar con Mayavadis. Claro, a veces igual es un tema un poco complicado en el sentido de que hoy en día también habría que ver hasta qué punto. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia hace años de, bueno, unos de un grupo que nos invitaron a ir, tenían un centro y hacían programa espiritual allí, pero esos eran así medio mayavadis o del todo, no lo sé, pero lo que yo sí que sé es que fuimos un día al centro ese que tenían y el que llevaba el grupo, no había casi nadie. En la plaza, cuando estabas en la Plaza Real o en la Viña. No, o sea, todavía estábamos en la Viña. Se hace años. Ah, ¿será ese que estaba allí delante como del Campo del Español o algo así? Ese que tenía herbolario y... No. No. Ah. No. No, tú estás hablando de los de Sanat Kumara. Sí, este no. No. Eran unos que eran de la línea de Shivananda, de Swami Shivananda. O sea, Swami Shivananda es bastante impersonalista. Pero dentro de lo que quería ejemplificar es que cuando yo fui ahí, porque Swami Shivananda tenía varios discípulos. Pues algunos que se hicieron más el Vishnu Devananda que es de yoga y todo esto, y que es el más comercial, pero luego hay otros, el Satyananda Swami o Chitananda Swami, que esos son más, no son tan comerciales, podemos decir. Entonces esos donde habíamos ido eran de la línea de Chitananda Swami y daba como una clase de Bhagavad Gita. O sea, que leían algo, no sé si leyó no recuerdo ya porque hace muchos años. Lo que sí que sé es que yo me quedé con mal gusto de haberlo escuchado. O sea, porque cuando uno escucha a alguien, por ejemplo, que de alguna manera, cuando tienes, ya no estoy hablando que sea un Mayavadi 100%, pero si tiene tendencias Mayavadis, por escuchar un orador así, la mente de uno se contamina. Yo estoy convencidísimo, yo sé yo sé cómo me quedé cuando fui ahí. Porque te empiezan a dar explicaciones, por eso decía al principio que el verso Atmarrama dice que hay muchos tipos de explicaciones de acuerdo también al tipo de persona que la da, si es un karmi, es un gyani, que va a dar una explicación diferente del verso. Nosotros escuchamos las explicaciones que da Chaitanya Mahaprabhu, que son las más completas, digamos. Entonces es un tema bastante complicado desde mi punto de vista, porque tampoco encontramos gente que sean 100% mayavadis o 50%, o sea, hay porcentajes en cuanto a eso. Que lo hayan tomado así muy en serio, que sean muy austeros, porque claro, un verdadero mayavadi o impersonalista tiene que hacer muchas austeridades, ¿no? Y mucho control, sí, ¿no? Exacto. Pero bueno, y luego también hay gente que habla por hablar y no tiene tampoco mucho. Yo recuerdo una vez que vinieron unos a la granja, cuando yo todavía estaba, me parece que yo estaba todavía al principio de todo. Era cuando yo era comandante de templo en la granja. Y entonces habían venido una gente y entonces tenía mucha influencia mayavadi. Pero a veces no es muy contaminante porque no es.
o sea, tienen ideas así personalistas, pero si luego les explicas, a veces pues la gente razona. Pero hay otros que puedan ser peligrosos. Y Abhinandan Swami llamó a una chica que había, la llamó a la oficina. Y entonces él me decía, ven, porque él me estaba enseñando a mí cómo manejar un poco los asuntos, ¿no?, del programa de Bhaktas y todo esto. Y entonces me acuerdo que le empezó a hacer preguntas. Yo no me había dado cuenta, a mí me parecía, o sea, porque estaban allí, a veces cantaban y todo esto, y decía, oh, estos son devotos también, ¿no? Pero el Maharaj no estaba tan convencido de que eran devotos, entonces le hizo unas preguntas. Y entonces empezó a decir, ayer empezó a salirle un poco el veneno, ¿no? Podemos decir, ¿no? Porque en día te sale su verdadera naturaleza, cuando le pinchas, ¡pum! Entonces sale. Entonces Maharaj le decía, pero ¿de dónde sacas tú esa información? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es tu fuente? Le decía. Y no sabía muy bien tampoco, ¿no? Pero a veces tienen mucha contaminación, tienen mucha empanada mental, ¿no? Porque han recibido información de aquí y de allá y están, pues hay mucha mezcla, ¿eh? Hay mucha mezcla. Y a veces es un poco complicado. Yo pienso que hay que ser un poco tolerante, a no ser que alguien sea directamente como muy ofensivo, ¿no? O sea, Claro, que se ponga a criticar algo de las deidades, ¿no? Como dice. Pero de bueno, una ¿cómo manera. vosotros está? Sí. Pero a veces, bueno, depende. O sea, yo me he encontrado a veces en casos, por ejemplo, había uno que venía al templo ahí en Barcelona, en el Guinardó. Venía al templo de Guinardó. Y me acuerdo que venía a veces a la fiesta del domingo y le gustaba mucho el prasadam. Pero un día me enfadé con él porque empezó a hacer afirmaciones estúpidas, ¿no? Y yo pensé, pero me enfadó tanto con él, pero solamente fue la única vez que le hablé un poco así, muy directo, ¿no? Porque empezó a decir que dice, porque Dios no es omnipresente y todopoderoso y no sé qué más, me dijo. Y yo le digo, estaba sentado conmigo en la oficina, estábamos solos, no había nadie. Me lo quedé mirando muy serio, le dije, ¿qué quieres decir que no es omnipresente? ¿Tú de dónde sacas eso? Y que no es todopoderoso. ¿Pero dónde lo sacas? Entonces empecé a decirle que porque el Sri Sopanishad decía, le cité varios mantras de Sri Sopanishad y, y se me quedó mirando así, se quedó muy serio, pero yo creo que estuvo bien porque se quedó callado y no dijo nada, ¿no? Se quedó sorprendido de que yo le hablara de esa manera, porque le dije, claro, porque me molestó que hiciera afirmaciones estúpidas y me lo dice como si me está diciendo que le gusta el prasada. Y le digo, no, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué Sisopanishad dice de estas cosas? Esto y esto. Es decir, los mantras en sánscrito, en aquella época yo me acuerdo que citaba todos los mantras a cualquiera, y entonces se quedó callado y así, pero ya no dijo nada más. Luego se tomó el prasada, se tomó la infusión y ya se quedó calladito. Pero a veces hay que hacer eso, a veces hay que sacar como decía, como la historia de la serpiente, ¿no? Que le dice, no hace falta que les piques, ¿no? Pero sí les Se enseñas la capucha. la capucha, ¿no? Y entonces se quedan, uy, cuidado, ¿no? Que no que te quiere, casi que te quiere predicar, ¿no? Y dices, bueno, ¿tú qué me vas a predicar? Vas a decir cosas raras. Y yo cuando dicen cosas raras yo a veces no digo nada porque me gusta ser tolerante, pero cuando dicen cosas raras a veces hay que sacar el mazo, ¿no? Y por lo menos un momento y cortarlo. A mí un día una chica en una fiesta de domingo le digo, ¿has entrado al templo y has visto las deidades? Y me dice, bueno, las he visto desde aquí, pero bueno, ya te estoy viendo aquí, estoy viendo a todos somos la deidad, todos. Y yo digo, bueno, venga, vale. Y digo, ya mejor no le digo nada más porque ¿para qué voy a rascar? No, pero bueno, sí, cuando la gente dice ese tipo de afirmaciones, por ejemplo, de que todos somos Dios,
eso no es aceptable, que todos somos Dios. ¿Tú eres Dios? Entonces, mira, el ejemplo del Bhaktisiddhanta Sarasvati. Bhaktisiddhanta Sarasvati con estas cosas no era muy tolerante. Pero claro, cuando dice que todos somos Dios, ¿tú qué tipo de Dios eres? O sea, tú eres Dios, ¿no? Por lo menos alguna cosa así para que alguien diga eso. Hay que ser muy tonto para decir que todos somos Dios, o que yo soy Dios, ¿no? Ah, tú eres Dios. Hay que ser muy idiota para decir eso. Pero bueno, como hoy en día hay tantos idiotas, y Hare Krishna. Reverencias, dicha. Hare Krishna. por favor, das. Hare Krishna. Haribol. Reverencias. Hay una anécdota de esto que ahora no recuerdo muy bien los detalles, pero sé que uno que pretendía ser Dios le dieron fue al lavabo un momento y le dio las instrucciones al discípulo que lo dejara cerrado. Y el otro desde dentro gritaba que se había quedado cerrado. Y entonces él explicaba, mira, un Dios que se ha quedado cerrado dentro del lavabo, ¿cómo puede ser? No tiene el poder para poder salir, tiene sus necesidades, incluso no puede salir del lavabo. No recuerdo bien, no sé si conocéis esta historia. No. Bueno, pero sí, pero ¿qué tipo de Dios Bueno, es? pero es ilustrativa. Sí. Había mandado a un devoto, digo, ciérralo en el lavabo. Cuando está allí, le cierras allí, que no pueda salir, para dar el ejemplo. Y los otros, Y luego que pierda el control, ya poniéndose nervioso al cabo del rato, ¿no? Pues mira, tiene Wenceslao la mano levantada y si os parece ya Wenceslao el último, porque ya nos hemos pasado de tiempo. Y sin embargo, hay algunos que dicen que son ateos. Yo recuerdo una experiencia cuando era testigo de Jehová, en una puerta, pues, y entonces pues, a este lo voy a hipnotizar rápidamente para ver cómo me funciona. Digo, bueno, usted imagínese que vive en un piso y que están todas las puertas abiertas, no tiene puertas. Y de golpe y porrazo se encuentra usted con un par de leones dentro. ¿Y sabe lo que dijo el ateo? Ay, Dios mío, se le escapó. Ay, Dios mío. Y no se me olvida nunca. Y digo, ¿ve usted como usted no es ateo? Le teme a los leones, ¿verdad? Bueno, a reflexionar se ha dicho. Bueno, pues Prabhu, muchísimas gracias. Claro que esto es ilimitado para hablar, pero bueno, ya le ponemos aquí, lo acotamos por el momento y te damos las gracias por el tiempo que nos has dedicado en preparar también la clase y estar aquí y todo, ¿no? Y bueno, pues simplemente te decimos, pues hasta otro día, Krishna mediante, y nada. Bueno, gracias A todos, muchas gracias. por escuchar, por darme la oportunidad de poder hacerlo. A mí también me motiva porque ahora llevaba días y no daba ninguna clase, también estaba pasando por un momento así un poco con la salud, ¿no? Y todo esto, entonces, y entre otras cosas, últimamente no había dado clases. Hoy doy la del templo por la tarde, aquí en Barcelona. Hoy tengo doble ración de néctar. Suele Ahora. pasar, ¿verdad? Que se acumula, o no hay, o no, sí, se acumulan las cosas. Entonces, bueno, y pues muy agradecido. Y bueno, y hasta pronto. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y también a todos, muchas gracias por venir. Y nada, seguimos al pie del cañón. Nos damos un aplauso, Anita. Sí, nos damos un aplauso por haber venido al Sadhana. Y mira, tenemos aquí a Maya Dakshi, que no la conocíamos. Y pues mucho gusto de que estés aquí. Ojalá que vuelvas, así todos los días estamos. ¿En qué lugar estás? ¿Estás en España? Y buenos días, Hare Krishna, Mataji. Sí, estoy en España, en Madrid, y bueno, desde hace 2 semanas, la semana pasada y esta que cambiaron el horario, creo, es que he podido entrar. Pero sí estoy aquí. Vale, pues mucho gusto. Ojalá que Trabajo vuelvas. en las zonas rurales, y voy a zonas rurales, entonces hoy estoy en Toledo, por una zona de Toledo,
llamada Herreruela de Oropesa. Ah, qué Conociendo bonitos los el- pueblos. Aunque hará mucho calor ahora, claro. Bueno, yo vengo de temperatura mayor de 39. Hare Krishna, 40. Maya. Hare Krishna. Ah, Maturamani te ha invitado. Ay, qué bien. No, no le he invitado yo, alguien le invitaría. No, Me ha es invitado, no la veo. estoy en el grupo de La Granja, entonces ahí Ah, veo Vale, los vale. anuncios Has y visto el entro. anuncio allá. Vale, Ah, vale. Sí, 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 sí. Sí, gracias, Bueno, pues Mataji. un gusto y ojalá que vengas por aquí. Estamos cada día nosotros por aquí a partir de a las 6 de la mañana empezamos. Puedes entrar en el ¿A todos momento. los días? Sí, todos los sí. días. Sí, no Ah, hay no una sabía. clase como la de hoy, así tan elaborada, pero estamos todos los días de lunes a sábado, estamos como de 6 y alargamos quizás hasta las 8:15, porque el horario es a las 8, pero como somos un poco parlanchines, siempre alargamos. Tan linda. Me encanta porque he visto bastante variedad de personas, sobre todo el Prabhu, que fue testigo de Jehová, me llamó la atención que ahora esté dentro de la conciencia de Krishna. Sí, sí, Es pues muy, ya, muy interesante. Sería sí, bueno sí, después conversar un poco más adelante. claro. Sí, Sí. tiene muchas anécdotas, Wenceslao. Oh, muchas, muchas. Ya. Bueno, pues Muchas muchas gracias. Hare gracias, Krishna, muchas gracias Mataji, a Prabhu. todos, especialmente a Prabhu Gundicha y hasta pronto. Haribol, que tengamos buen domingo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, chao, Buen gracias. día a todos, buen día.